Diga cómo se encuentran, ¿todo bien? Buenas tardes. Hola Carla, ¿cómo está? Qué gusto verla. Ya como un mes sin verlos a ustedes, hombre. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal sus parciales? Buenas tardes, licenciado. Hola, ¿quién me habla? Hola Mónica, ¿cómo está? ¿Qué tal el examen? Pacha, ¿la vieron? Buenas tardes, Lick. Hola Lenny, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. El examen estuvo fácil y estoy seguro que los que no sacaron buena nota son los que no entran a clases. Bien, ¿cómo les fue? ¿Tienen alguna duda del examen? Se los puse así mejor de falso verdadero para que se les facilitara más. Licenciado, sobre una consulta. Fíjese que escucho como eco, pero no sé si es en internet. Ahí sí me escucha. Sí se escucha, pero se escucha doble. Doble. ¿Cómo así doble usted? Como con eco, pero no sé si será en internet o no sé. ¿Alguien más escucha con él? Se escucha bien, licenciado. Ok, gracias. Voy a salir y voy a volver a entrar. ¿Y si se pone audífonos? ¿No tiene? Bien, tengo. Voy a probar salir y entrar otra vez, licenciado. Va, aquí le esperamos, Carlita. Bien, jóvenes, un resumen de lo que vimos la última clase, por favor. ¿Qué vimos? ¿En dónde nos quedamos? El procedimiento para conformar un sindicato. Ok. ¿Quedó claro ese tema de los sindicatos? Bien. Ahora bien, ya teniendo claro el procedimiento de los sindicatos, pues obviamente nos tocaría a los patronos. Los patronos, ya sabemos que es un patrono, ya sabemos pues obviamente que conformidad con lo que regula el artículo 2 y 3 del Código de Trabajo, pues ahí está la definición específica en cuanto a qué es patrono, en cuanto a qué es trabajador, específicamente el artículo 2, y pues obviamente los patronos se van a organizar en sindicatos también. Y en Guatemala, pues obviamente existe una modalidad que no se organizan en sindicatos, sino se organizan, pues obviamente por medio de cámaras empresariales, que ya hemos platicado con ustedes, una cámara empresarial. Pues los patronos no tengo mayor tema que explicar. Los conflictos colectivos per se, o los conflictos colectivos como tal. Ahora, pues vamos a entrar directamente ya al tema de fondo de los conflictos colectivos. Esto que está acá ya lo tienen ustedes en su programa y pues obviamente es lo que vamos a ver para el segundo parcial. Ojo, necesitaría por favor, y hoy se los voy a dar, que se organicen. ¿Cuántos sabemos, muchachos? ¿Cuántos sabemos en el chat? Porque para el examen, mucho gusto, ingresaron personas que nunca he visto yo. Hay aproximadamente 199 personas. Entonces, y les tengo una buena noticia. Ya ustedes lo vieron en las redes sociales. Ya por fin vamos a regresar. Voy a tener el gusto de conocerlos y voy a tener el gusto de ya platicar e interactuar en persona con ustedes, a caminar por los pasillos, a preguntarles, a que hagamos esa interacción. Y ahí sí no me van a poder apagar la cámara, no me van a poder contestar. Eso me alegra mucho a mí, de verdad, que vayamos a regresar porque la presencia es muy importante. Hágame un gran favor, organícense, por favor, en grupos no más de 12 personas. Si habemos 200,
Lo que pasa es que no pueden ser muchos grupos. Si hablemos 200 dividido 12, si hacemos 17, 200 dividido 17, 11. Entonces, organícense por favor en grupos. Vamos a ver. 200 dividido 15, 13. Alguien que sea listo para los enteros. 200 dividido 14. Sáquenme ahí el entero para que sean los grupos específicos como tal. ¿Qué es lo que van a investigar, jóvenes? Van a investigar, por favor. Y esto, y desde ya se los estoy diciendo en la primera clase, tiene una ponderación de 20 puntos. Es decir, el segundo examen parcial, recuerdan ustedes que tiene una ponderación de 40 puntos, ¿verdad? Entonces, pero en vista, y no lo digo con ánimos de molestar, porque ya van a ver las notas, pero en vista de que hay algunos de verdad que no sé qué pasó, si el examen estaba fácil, pues obviamente vamos a facilitar esa situación y vamos a hacer un trabajo de 20 puntos, ¿ya? Y vamos a tener el segundo examen parcial con, pues obviamente, una ponderación de 20 puntos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer simple y sencillamente lo siguiente. Por favor, me gusta darlo así porque no es justo para ustedes que si entran a clases, que están presentes, que están acá, que yo tomo nota, para los que no ingresan a clases. Por eso incluso pusimos para que ingresaran a las 6 de la tarde. En un trabajo van a investigar, por favor, lo que es, apunten, por favor, el arreglo directo, ¿ya? Ustedes me van diciendo, el arreglo directo, la vía directa, el procedimiento de conciliación, el procedimiento para estallar la huelga y el procedimiento del arbitraje. 5 procesos, 5 trámites. ¿Ya? Repito, en grupos ya sacaron 200 para que tengamos enteros. ¿Cuánto podemos tener? ¿Grupos de 12? Grupos de 10, salen 20 grupos, licenciado. ¡Hala! Muchos más, se calificaron un montón. Pero bueno. ¿Les parece grupos de 10? Le entramos así. Sí, está bien, grupos de 10 creo que sí, ¿saben por qué? Porque así trabajan todos. Son 5 procesos y 2 pueden trabajar cada proceso. Gracias, Rosita. Entonces, me van a sacar, por favor, 20 grupos de 10. Ustedes tienen el chat, ustedes se organizan. Los dejo a su libre albedrío para que ustedes puedan venir y organizarse como ustedes consideren. Habemos solo 76. Dígame, Teresita. Teresita. Le digo Teresita porque así aparece. No piense que le estoy faltando respeto. Dígame, Leslie. Disculpe, no tomé nota del último. ¿Será que lo puede repetir? Ahorita voy a repetir todo, no se preocupe. Entonces, 20 grupos de 10, ¿oyeron? ¿Qué es lo que van a hacer? Hacer un trabajo que tiene una ponderación de 20 puntos en donde van a buscar 5 procedimientos sencillos. 1, el arreglo directo. 2, la vía directa. 3, el procedimiento de la conciliación. 4, el procedimiento para estallar la huelga. Y 5, el procedimiento del arbitraje. Todo eso lo vamos a ir viendo en clase, pues, o sea, eso no tenga ninguna pena. Ustedes, incluso, ¿cuándo es el segundo examen parcial, jóvenes? Que yo sepa, todavía no nos han dado fecha. Ah, pero yo ya la sé, pues lo voy a decir cuando es. Ay, qué alegre que nos diga. Vamos a ver. Vamos a ver, 2023, segundo semestre. Miren, tentativamente el segundo examen lo tenemos
para la segunda semana de octubre. Para la segunda semana. El 9, ¿verdad? Exactamente. El 9. Va, que ya saben entonces, ¿por qué me dicen que no? Entonces, Sí, enviaron una foto, pero no está firmada por el decano, entonces no sabíamos si iba a ser así. Gracias, licenciada. bueno, como las fechas van cambiando, ¿verdad? Entonces, aproximadamente está entre el 9 y el 11 de octubre. Entonces, yo les rogaría, por favor, que estén pendientes sobre ese aspecto. Entonces, ¿cuándo van a entregar este trabajo ustedes? Si supongamos que es el 9 de octubre, que es día lunes, ustedes tienen para entregar el trabajo a más tardar el viernes 13. Viernes 13 de octubre a medianoche. ¿Ya? 11:59. Un trabajo bonito, por favor. Un trabajo en donde le puedan poner introducción, ¿ya? índice, carátula, los flujogramas, sí tienen que ponerle los flujogramas, por favor. Todo el procedimiento con flujogramas. Por ejemplo, qué es la vía directa, la definición, la naturaleza jurídica y todo el procedimiento del flujograma como tal, que es 2 hojas, o sea, no es un trabajo de 60 hojas, pues es un trabajo de, como son 5 procesos, si se le ponen 3 hojas a cada proceso, estamos hablando de un trabajo de 15, 20 hojas, ¿ya? Entonces lo dejo a su, como ustedes lo consideren. Vuelvo y repito, para que quede claro, este trabajo se van a reunir en grupos de 10 personas. Al reunirse en grupo de 10 personas, van a ubicar, por favor, el arreglo directo, la vía directa, el procedimiento de conciliación, el procedimiento para estallar la huelga y el procedimiento de arbitraje, ¿ya? Un trabajo, pues, presentable en donde pongan introducción, carátula, índice, bibliografía, pues posteriormente las definiciones, la naturaleza jurídica, los elementos subjetivos que participan y el flujograma como tal, ¿ya? Probablemente, pues si la fecha es el 9 o no, pero ustedes lo van a entregar el 13 de octubre, ¿ya? A más tardar, 11:59 de la noche. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Usted va a abrir espacio en Classroom? Ahí les voy a abrir un espacio en Classroom para que por favor ustedes lo suban. Pero fíjense ustedes que déjenme ver si les abro, un espacio en Classroom o lo envían directamente al correo, porque he tenido muchos problemas en Classroom para los trabajos. Entonces voy a ver realmente cómo, si no lo envían al correo, eso ya se lo digo en el transcurso de las clases, ¿oyeron? Porque estamos a 5 de septiembre. ¿Cuánto tienen? Un mes, poquito más. Poquito más de un mes. ¿Ya? Entonces, y ahí lo van a ir haciendo conforme vayamos explicando, ¿oyeron? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Adelante, Wendy. Buenas tardes, licenciado. Perdone, ¿esa computadora o a mano? Lo ideal sería computadora, pues, pero yo entiendo que de una u otra manera a veces se dificulta, pero si es a mano me lo tienen que escanear. Ojo, no me lo envíen por fotografías, por favor. Tiene que venir en formato PDF. Buena pregunta, Wendy. Todo en formato PDF. No me lo envíen en Word, no me lo envíen en Canva, no me lo envíen a... Ustedes son más jóvenes que yo, pues, y manejan mala tecnología. Entonces, al final, yo sí, porque en esas aplicaciones no las podemos guardar. Entonces, en PDF, sí. ¿Me explico? ¿Alguna duda? Todo claro, ¿verdad? Bueno, ahí se organizan ustedes y ahí a su libre voluntad ustedes ven quién está en el grupo. Hoy vamos a ver, ya entrando en materia, los conflictos colectivos, que es la parte medular del segundo semestre.
Pues aquí está lo que vamos a ver: la clasificación, naturaleza, la vía procesal, los conflictos colectivos de carácter jurídico de derecho y los de carácter económico social. Yo realizo un intercambio en esta explicación porque los conflictos colectivos jurídicos o de derecho, pues obviamente son los conflictos como tal. O sea, son los que ustedes ya conocen y eso se va en juicio ordinario. Entonces yo primero explico los conflictos colectivos de carácter económico-social, que son los conflictos per se como tal, en donde existe pues de una u otra manera la discusión de un convenio colectivo o la discusión de un pacto colectivo. ¿Me explico? Entonces, pues esa presentación ya la tienen ustedes. Aquí está todo, miren, por eso les digo, la fase de conciliación, objeto, procedimiento, caracteres, empleo, recomendaciones, eso es lo que está en el programa. Todo lo que vamos a ver. Bien. ¿Qué es un conflicto? No vean la diapositiva. ¿Qué es un conflicto, Carla? ¿Qué entiende usted por un conflicto? Es una falta de estar de acuerdo, hay discusión. No estar de acuerdo en algunas situaciones, como estamos viendo lo laboral, podría ser cuestión de salarios, cuestión de mejoras, ¿verdad? En el área de trabajo, entre patrono y trabajadores. Ok, gracias, Carla. A ver, Melanie, Fabiola, buena tarde. ¿Qué comprende usted por un conflicto? Buenas tardes, licenciado. Un conflicto es para mí un desacuerdo que genera problemas, porque las personas no están de acuerdo con las ideas de los demás, entonces esto genera conflictos. Siempre en lo laboral es cuando el patrono, por ejemplo, está dando horas extras y las personas quieren trabajar las horas extras, pero no se las están pagando, esto ya genera un conflicto. Perfecto. Una controversia, exactamente. Fuera de lo laboral, ¿qué es un conflicto? ¿Se han escuchado que las mujeres nos dicen a los pobres hombres a veces tan conflictivo que sos? Como riña, discusión, pelea. Exactamente. Riña, discusión, pelea. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en lo laboral y los conflictos colectivos es específicamente, lo dijo ya Carla, lo dijo Melanie, se da un conflicto por la falta de convenio, la falta de voluntades para poder negociar. Cuando ustedes estén litigando o cuando ustedes estén específicamente en el ejercicio de la carrera, siempre, y si alguno de ustedes, Dios mediante, llega a ser ministro de trabajo, el consejo que yo les doy es que ustedes puedan y tomen 3 aspectos muy importantes. 1, el conflicto se da por no existir cumplimiento a la legalidad laboral. El conflicto se da por existir desavenencias o desacuerdos para el cumplimiento de un derecho o para mejorar las condiciones. Pues si ustedes son ministros de trabajo algún día, se recuerdan de mis palabras, y ustedes con 3 aspectos o 3 guías, cumplimiento a la legalidad laboral, fomento al empleo y el más importante que tiene que regirse en el derecho colectivo, diálogo social. Para la negociación de un pacto colectivo tiene que existir diálogo social. ¿Qué es el diálogo, Nixon? Muy buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Pues el diálogo es ya sea una comunicación entre 2 personas. Así es, muchas gracias. Es comunicación, es llegar a acuerdos, ¿ya? Es llegar a pautas específicas en donde ambos salgan ganando. Entonces, cuando no existe, obviamente, el acuerdo, lo que surge es el conflicto. Y al existir el conflicto,
centrándonos en la materia eminentemente laboral, ¿ya? Ahí lo que se hace es que de una u otra manera surgen los conflictos colectivos y los conflictos individuales. Eso ya lo hemos visto. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro? Que los conflictos individuales o la reclamación o el apersonamiento de la persona, va la redundancia, a los tribunales en lo individual es cuando ya ha finalizado la relación laboral. Porque ¿qué es lo que pasa en la realidad? Si viene Mónica y su patrono es Marta Chamey, así se lee, yo creo que así es, ¿verdad? Chamey, o no sé si es correcto. Marta la voy a decir. Si viene Mónica y... Sí, Marta Chamey, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces viene Mónica y trabaja para Marta y Marta no le quiere pagar su bono 14, ya estamos en noviembre, ya se le va a juntar con el aguinaldo, viene Mónica y presenta un conflicto colectivo de carácter jurídico o presenta una denuncia, para que no nos perdamos, porque no le quiere pagar su bono 14, ya se le va a juntar su aguinaldo. Entonces, ¿qué dice Marta? ¿La visita al ministerio o la llama el juez? Y dice, señor juez, sí, perfecto, pues yo le pago. Pero como Marta tiene su corazoncito y como ser humano, ¿qué es lo que dicen todos? Malagradecida, no solo le doy de comer, malagradecida no solo la tengo aquí y la despide. Entonces, por eso es que la mayoría de trabajadores no acude, y poníamos el ejemplo en clase, no acude a presentar los juicios en lo individual. Caso contrario, que lo presentan únicamente ya cuando la relación laboral ha finalizado. En el conflicto colectivo, obviamente, al no existir acuerdos y a existir desavenencias, lo que va a pasar es que de una u otra manera se presenta el conflicto colectivo. Y ese conflicto colectivo, ya lo van a ver ustedes, que si no es un grupo, si no es un sindicato, va a ser un grupo coaligado, ¿se recuerdan ustedes de eso? Y dentro del grupo coaligado se va a formar el comité ad hoc. Y ese comité ad hoc de una u otra manera va a poder venir y poder negociar un convenio colectivo, ¿se recuerdan ustedes? Pero para poder llegar al convenio colectivo, primero tiene que agotar esa fase administrativa, que la fase administrativa es el arreglo directo. Un sindicato, ya lo hemos repetido, sé que tal vez ya están cansados de escucharlo, pero es importante que lo mencionen porque esa pregunta la fallaron varios. Ya, al final, un sindicato agota la vía directa. Un sindicato agota la vía directa. ¿Ya? Entonces, al tener claro esto, que es un conflicto colectivo, pues ya en la diapositiva ustedes lo pueden leer. Jaime Anaya regula que el conflicto laboral, pues como ustedes bien acertadamente lo mencionaron, es la oposición ocasional. ¿Por qué ocasional? Porque solo va a ser para un aspecto. De intereses, pretensiones o actitudes. ¿Qué es una pretensión? Es querer buscar algo. ¿Ya? Es que de una u otra manera se me cumpla o se me haga efectivo ese derecho al cual yo considero que me corresponde y por lo tanto el juez me lo tiene que dar. Rafael Caldera pues también hace una definición similar. La clasificación. La clasificación es lo que les estaba mencionando, que existen los conflictos individuales y los conflictos colectivos. Eso apúntalo por favor, que es pregunta de examen. Los conflictos individuales, pues obviamente ya lo vimos, que es lo que acabo de explicar, que son los juicios ordinarios como tal, ¿ya? Y al final, ya hemos leído esto. Alguien que me lea el artículo 292, inciso A, por favor, del Código de Trabajo. ¿Se lo leo yo, licenciado? Por favor, Marta. Artículo 192. No, 292. Inciso A. Artículo 292, inciso A. De todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores,
solo entre aquellos o solo entre estos derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o de contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. El B, por favor. Eso lo hemos leído anteriormente, pero leamos el B. De todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del capítulo 3 de este título. Ahí paremos, por favor. Fundamento legal de los conflictos colectivos e individuales. Artículo 292, inciso A. Los que individuales y colectivos. E inciso B, conflictos colectivos. Gracias, Marta. Entonces, ¿cuál es la gran clasificación? Si hablamos de los conflictos individuales, vemos específicamente que son los conflictos individuales y los conflictos colectivos. Y a su vez, estos conflictos individuales, pues obviamente no existe una definición, una clasificación como tal, porque son individuales. Pero los conflictos colectivos sí se subdividen en conflictos colectivos de carácter económico-social. ¿Por qué creen ustedes que es de carácter económico-social? Porque se van a reclamar o se va a solicitar mejoras salariales y mejoras de las condiciones de trabajo. Ojo, ¿ya leyeron el convenio 98 de la OIT? Nada. Léanlo, por favor. Porque ahí aparecen recomendaciones o aparecen artículos el cual regula que la negociación colectiva se va a dar específicamente por dos aspectos. Mejora la condición salarial y mejora el aspecto laboral. Todos en América Latina, todos los conflictos colectivos de carácter económico-social que presenten o que planteen los sindicatos siempre se van por el tema salarial. Nunca se van por un tema de mejora en las condiciones. No sé si han visto ustedes que algún pacto colectivo regule que se va a capacitar, que se va a dar formación sindical, que se va a dar el tema ergonómico, que se va a tratar el reglamento de salud y seguridad ocupacional, porque todos, absolutamente todos se enfocan en el tema eminentemente salarial y no tendría que ser así. ¿Cuántas escuelas de formación sindical conocen ustedes, jóvenes? Ninguna, licenciado. En Shela había una, no sé si todavía estará, yo creo que sí, que es la Mario López Larrabe, la única. Y de verdad le ha costado, porque de una u otra manera sí, daba esa formación sindical. Entonces, en conclusión, los conflictos colectivos o la clasificación de los conflictos colectivos per se, como estamos en derecho colectivo, la clasificación de los conflictos colectivos son conflictos colectivos de carácter jurídico y conflictos colectivos de carácter económico social. ¿Estamos? Ahí no hay pierde. ¿Cuál es la naturaleza jurídica, jóvenes? Pública. Exactamente, Luis, muy buenas tardes. ¿Por qué es pública? ¿Por qué es pública, Luis? Porque interviene el Estado y cualquiera puede, no necesitamos de alguien más para imponer una demanda. Entonces su carácter viene siendo público. Así es. Y solo tal vez para complementar su respuesta, porque el interés general va a prevalecer sobre el interés particular. ¿Qué es el principio de atracción? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Cuál es? Que uno atrae a los demás. Así es. Por ejemplo, ahorita hemos conectado 114 y supongamos que vamos a negociar un pacto colectivo, solo 30 personas, el beneficio no es solo para nosotros 30, es para los 114. Entonces, lo que Luis acaba de decir exactamente, solo le agregaría yo que el interés general prevalece sobre el interés particular y por tener esa jerarquía, pues obviamente el Estado tiene cierta intervención. ¿Y cuáles son esas características? Obviamente, al ser de interés público, los intereses se encuentran plasmados en los instrumentos de normación colectiva. ¿Qué intereses? Los intereses económicos y los intereses, obviamente,
de condiciones laborales. ¿Qué es lo que pasa y por qué es de interés público, tal y como lo decía Luis? Porque si viene y presentan el conflicto colectivo, presentan el requerimiento o presentan la pretensión a ser patrón, el patrón no va a decir no. Entonces, si se agota la vía directa, hablando de un sindicato, si no se llega a un acuerdo en esa vía directa, los trabajadores ya pueden acudir a un tribunal de conciliación y arbitraje. Por eso es, de una u otra manera, establece este principio que a través de una demanda colectiva se obliga al patrono al cumplimiento de esos instrumentos de normación colectiva. Y este inciso va enfocado en dos aspectos. Uno, para la negociación como tal, y dos, para un conflicto colectivo de carácter jurídico. ¿Por qué? Porque si existe un documento o un conflicto o existe un pacto colectivo y el patrono no lo quiere cumplir, es fácil, se presenta el conflicto colectivo de carácter jurídico. ¿Qué otras características tiene? O los conflictos colectivos de carácter económico-social. Por eso les dije al principio que me permití invertir un poquito la explicación, porque el conflicto colectivo de temas jurídicos no es tan trascendental como este. Este es el nacimiento o este conflicto es la génesis para poder posteriormente reclamar a través de un conflicto colectivo jurídico el cumplimiento de esto. Entonces, los intereses son abstractos e indeterminados. ¿Por qué? ¿Por qué son abstractos? Porque obviamente están en el imaginario colectivo y dicen, nosotros queremos esto, nosotros podemos pretender esto. Y al ser abstractos, Dios mediante, ustedes reciben derecho notarial, ¿verdad? Va, ahí ustedes tienen la ventaja de tener una licenciada que conoce mucho el derecho notarial y en la redacción ustedes tienen que redactar. Y de verdad ella redacta muy bien y ella lo hace desde el punto de vista de que la redacción es muy importante. Y la redacción, jóvenes, cuando ustedes plasman un artículo de una ley, recordémonos que el ser humano piensa las cosas de una manera, las dice de otra manera y quien recibe el mensaje lo recibe de otra manera. Entonces, ustedes cuando estén en la negociación de un pacto colectivo, ustedes van a sentirse como que son diputados. ¿Por qué? Porque van a estar legislando. Obviamente van a estar legislando para el centro de trabajo, pues. Pero por eso es muy importante que la redacción de ese artículo sea lo más claro y preciso para que esos intereses que son abstractos y determinados lleguen a específicamente dar el cumplimiento. ¿Qué es la función notarial, jóvenes? Derecho notarial 1. Es el quehacer del notario. Eso ya lo vieron. ¿Y cuál es una de las funciones del notario? Recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. ¿Cuál es la función de un abogado laboralista? Recibir esas ideas abstractas y determinadas, interpretarlas al aspecto legal, recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. Es decir, darle forma legal a lo que los sindicatos y los patronos están pensando plasmar en el artículo. El derecho notarial se asemeja mucho con este tema. Entonces, por eso ustedes de verdad deben de preguntar aquí alguna duda que tengan, pero la redacción es muy importante. Se encaminan a lograr o a conquistar las mejores ya obtenidas. ¿Por qué? Porque al final ustedes han escuchado que existen derechos adquiridos. ¿Qué es un derecho adquirido, jóvenes? ¿Algún beneficio, licenciado, que no sea la empresa a la que se elabora? Bueno, sí, pero hablando ya como la empresa, Wendy, ¿qué es un derecho adquirido? ¿Alguien trabaja aquí en el Estado? No es para pedir favores ni nada, sino solo para un ejemplo. Yoli. ¿Dónde trabaja, Mónica? En el Ministerio de Salud. Ah, perfecto.
El pacto colectivo de ahí regula derechos adquiridos, los primeros artículos. ¿Qué se interpreta por esos derechos adquiridos? Pues fíjese, licenciado, que yo lo interpreto de la manera siguiente, que son beneficios que se han dado reiterativamente, entonces ya cuando ya se han recibido bastante tiempo o bastantes veces, entonces ya se plasma en el pacto colectivo. Ok, este aspecto que se refiere a se encamina a lograr conquistar, o se encamina a lograr o conquistar la mejora ya obtenida, se refiere a que si en el pacto de hace 6 años se estableció que se llevaron a aumento de 300 quetzales, en el pacto de ahora no puede establecerse que se va a disminuir ese aumento que se dio hace 6 años. ¿Por qué? Porque fue una conquista. Tal vez el término, porque así lo establecían los laboralistas de hace años. Y ojo, se dice de conformidad con la legislación laboralista, mientras el código no se reforma el laboralista. Yo tuve la oportunidad, siempre lo digo, y lo digo porque no voy a decir nombres, fui al Congreso a apoyar a un funcionario, a un diputado, y cuando salí me decía el asesor, mire, Ligue, usted que es abogado laborista. No, no es laborista, es laboralista. En la redacción es muy importante mencionar eso. Hay otro tema también que no viene al caso, pero ustedes han escuchado que incluso hasta las propias instituciones del Estado regulan los colaboradores. Esas definiciones que han sacado para lograr tergiversar algunas de situaciones. Mientras el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3 del Código de Trabajo no se ha reformado, es trabajadores. La mayoría de iniciativa privada dice los colaboradores. ¿Qué es un colaborador? Es alguien que apoya nada más, pero que apoya sin esperar nada a cambio. Entonces, al final, cuando habla de esa conquista, tal vez es un poco retrógrada, un poco anticuada la frase, pero se refiere a ese esfuerzo que se hizo en su momento por obtener esos 600 quetzales. Y no es justo que después de 6 años de haberlo obtenido, ya no lo logren quitar. Entonces, lo que se hace es venir de esos 600, sentar la base y queremos otros 600. ¿Ya? Exactamente, a talento humano. Esas son frasecitas de el talento humano. Todos somos talento humano, no todos somos seres humanos pensantes, pues. ¿Ya? Entonces, al final, por eso es que se establece que es derecho adquirido, es decir, cuando ya está plasmado en una norma, no existe regresión. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Artículo 15 de la Constitución. Son de naturaleza económico-social. ¿Por qué económico-social? Lo hemos hablado, que es un tema eminentemente pecuniario y un tema social. ¿Por qué? Porque al final, todos los que estamos aquí, habemos 118 conectados, tenemos compromisos y tenemos gastos a fin de mes. Exactamente. Ad honorem, ahí se me perdían y no sé, ad honorem, si usted me explica qué es. Pero todos tenemos compromisos, todos tenemos gastos. Entonces, obviamente es un tema eminentemente social. Crean derechos. El artículo 239, ¿alguien que me lea el artículo 239 de la Constitución, por favor? Artículo 239. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Inciso A, el hecho generador de la relación tributaria. B, las excepciones. C, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. D, la base imponible y el tipo impositivo. E, las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos. Y F, las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley,
que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de la recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Muchas gracias, Carla. Este siempre se los doy yo porque muchos no conocen cuál es el fundamento legal de los temas tributarios. 239. Pero lo leo por la primera parte, que es corresponde con exclusividad al Congreso crear las leyes. Al Congreso únicamente le corresponde crear esas leyes que van a determinar y regir a los habitantes. Sin embargo, en materia laboral, en el derecho de trabajo sí se pueden crear derechos que no obligatoriamente estén plasmados en un código de trabajo o en una ley específica. ¿Y por qué creen ustedes que se pueden crear derechos? ¿Por qué creen ustedes? A ver, jóvenes. Porque se pueden mejorar las condiciones laborales de la persona. Así es, Luis. Con base en el principio de superación de las garantías mínimas. ¿Se recuerdan de eso? Indubio pro operario creo que es, ¿verdad? No, sí y no, Luis, pero el indubio pro operario ya entra después de que se crea la norma. ¿Por qué? Porque el indubio pro operario es ese principio en el cual se rige por dos aspectos, la norma más favorable y la condición más favorable. Entonces, si vamos a aplicar el indubio pro operario, ya es ese derecho que se aplica cuando existen dos normas que existen o que son antagónicas, o sea, que regulan lo mismo. Pero ahí ya se va a aplicar. Por ejemplo, si la Constitución regula que se le va a pagar o va a gozar vacaciones de 10 días, el Código de Trabajo regula 15, se va a aplicar el Código de Trabajo. Pero si existe un pacto colectivo que regula que van a ser 20 días, ¿ustedes cuál aplicarían? El de 10 días, porque me... El pacto ¿Perdón? colectivo, licenciado. Ok, alguien dijo el de 10 días. ¿Por qué? ¿Quién dijo el de 10 días? Yo, licenciado, porque es en beneficio al trabajador, es un lapso más corto. Ok, la interpretación. Que la Constitución regula que solo va a gozar de 10 días de vacaciones. El Código de Trabajo regula que solo va a gozar de 15 días. Y hay un pacto colectivo que regula que va a gozar de 20 días. Entonces, si la Constitución regula 10 días, aunque sea la Constitución, se va a aplicar ahí sí, como dijo Luis, la norma más favorable al trabajador. ¿Y cuál es la norma más favorable? No importa si es un pacto colectivo, es la que regula 20 días. ¿Por qué? Porque va a tener 20 días de vacaciones, pues. O sea, si la Constitución regula 10, aunque sean 10, pues, pero es la Constitución ley. No importa que sea la Constitución. En derecho de trabajo, esa jerarquización de leyes no aplica. ¿Ya? Entonces, Rosita, sería la de aplicar el pacto colectivo, que son 20 días, no 10 días, porque 10 días, pues sí, es un derecho que está en la ley, ¿ya? Pero, ahorita voy a enlazar, pero no le beneficia al trabajador, le va a beneficiar ya ni siquiera el Código de Trabajo, sino le va a beneficiar el pacto colectivo. No sé si quedó claro eso, jóvenes. Dígame, Eleazar. Sí, solo para hacer el comentario, no aplica la jerarquía porque es en beneficio del trabajador, siempre y cuando sea así, ¿verdad? Sí, no es que sea en beneficio del trabajador, sino por los principios propios del derecho procesal del trabajo, del derecho de trabajo y por los derechos humanos. Recuérdense ustedes, alguien que me lea el artículo 46 de la Constitución. Eleazar, léame el 46 de la Constitución, por favor. Eleazar, ¿está por ahí? Bueno, ¿alguien que me lea el 46? Sí, ahorita voy. A ver. Dice, se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala
tienen preeminencia sobre el derecho interno. Ok. ¿Y el convenio 98 de la negociación colectiva es un tratado internacional? ¿Y ustedes creen que es de derechos humanos? Sí. ¿Por qué? Porque es en beneficio del... Ahí sí aplica porque es en beneficio de la persona. ¿Qué es el principio pro homine? El principio pro persona. El principio que regula el solo hecho de ser persona tiene dignidad. Con el principio pro homine va de la mano a lo que se llama el principio de indemnidad. Y cuando digo indemnidad me refiero a que todo trabajador tiene el derecho, y más que el trabajador, toda persona tiene el derecho de ingresar y tener la claridad de que va a ingresar directo y con salud al trabajo, y cuando salga del trabajo también va a tener ese mismo derecho y va a salir indemne de ahí. Entonces, al final, por eso el derecho de trabajo es la única rama del derecho donde se pueden crear derechos, pero a través de un pacto colectivo. ¿Ya? Y la gran diferencia es que ese derecho solo va a aplicar para los trabajadores y los patronos o el patrono del centro de trabajo, en donde de una u otra manera se va a dar la negociación de ese pacto colectivo. ¿Me explico? Sí. Entonces, esto no es tan complicado, jóvenes, eso está fácil. ¿Cuándo procede plantear un conflicto colectivo? Que eso ahora vamos a ir viendo. Ya lo expliqué a grosso modo. Pues obviamente si viene Lisbeth y ella es la representante con Beverly y Mariela, por ejemplo, del sindicato, y se acercan con Luis Armando y le dicen, miren, pues nosotros queremos de una u otra manera negociar un pacto colectivo, le iba a decir, ustedes están locos, no quiero negociar nada con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Existe desde ya la negativa de Luis de negociar un pacto colectivo. Por eso es que muchos patronos le huyen o les aterra saber que se va a formar un sindicato en su empresa. Claro que el sindicato no es mala la figura. Quien ha tergiversado la libertad sindical son las propias personas, y si alguien hay aquí, pues no es nada personal. Los propios dirigentes sindicales son los que han tergiversado la negociación colectiva como tal, ¿ya? Entonces, la negociación colectiva per se no es mala, es un derecho que todos tenemos. Quien tergiversa y quien retuerce las leyes para beneficio propio son algunos dirigentes sindicales, porque yo conozco dirigentes sindicales muy buenos que de verdad, miren, se merecen ser llamados dirigentes sindicales. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Como hay negativa, ¿ya? Pues ahí es donde se da la procedencia o la presentación del conflicto colectivo en los tribunales. Artículo 377, que ya lo vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué existe también? Cuando ya existe un sindicato, cuando ya existe un pacto colectivo firmado con antelación y el patrono dice, ay no, yo ya no quiero negociar con estos porque son, lo que dicen muchos, son buchincheros, se aprovechan, entonces yo ya no. ¿Y el pacto, cuál es la vigencia máxima de un pacto colectivo, jóvenes? 3 años. 3 años. Y el mínimo 1 año. Entonces, supongamos que ya pasaron los 3 años, entonces dice el patrón, ay, no quiero negociar. Ahí puede el sindicato venir y emplazarlo para que exista una negociación del pacto colectivo. Y 2, cuando no es sindicato y es un grupo coaligado, cuando se da ese incumplimiento ya del convenio, o si es un sindicato, del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pero ahí los 2 primeros son conflictos colectivos de carácter económico-social. El tercero, si ustedes lo leen, por incumplimiento del convenio o del pacto colectivo. Es decir, ya existe la norma, ya está el derecho creado. Y como existe incumplimiento, ahí nos vamos por un conflicto colectivo de carácter jurídico. ¿Y cuál es el procedimiento? Un juicio ordinario como tal. Eso no hay mayor cosa que explicar.
El juicio ordinario ya se lo saben ustedes. Para los que estudiaron conmigo, el juicio ordinario yo espero haberlo explicado bien. ¿Ya? Y para los que no, pues hay que hacer un repaso. Si ustedes lo consideran, repasen ustedes. Pero ese es un juicio ordinario como tal, no requiere mayor explicación. ¿Quiénes son las partes? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Creo que eso está fácil, ¿verdad? Eso no requiere mayor ciencia. ¿Quiénes son las partes dentro del derecho procesal colectivo como tal? Las partes van a ser los sujetos procesales, ¿ya? Es decir, no es lo mismo, o hay una gran diferencia, y eso lo vimos en derecho colectivo también, en derecho individual también. Recuérdese que existe la diferencia entre partes procesales y sujetos procesales. Existe una teoría que regula que las partes procesales son todas las personas que intervienen en la realización del juicio, es decir, los patronos, los trabajadores, ¿ya? El juez, el tribunal, los oficiales, los peritos. Eso es una parte procesal. ¿Por qué? Porque es parte del proceso. Porque para poder resolver el conflicto se necesita que intervenga la persona. Sujetos procesales son las personas que están dilucidando el conflicto como tal. ¿Me explico? Entonces, ustedes en la calle van a encontrar una teoría que dice las partes procesales son todos y los sujetos procesales son todos. Hay otros que dicen, no, las partes procesales solo son los que de una u otra manera comparecen. Entonces, eso para mí es irrelevante, pues, pero se los dejo para su conocimiento. Parte material y parte procesal. ¿Ya? ¿Quién es la parte material? ¿Qué es lo que estamos hablando? O la parte o los sujetos procesales como tal. La parte material, pues obviamente, ya, es la persona, o en la parte material, cuando me refiero a parte material, me refiero específicamente a los sujetos procesales, ¿ya? Es el titular del derecho, es la persona involucrada como tal. Por ejemplo, en un divorcio, ¿quiénes son las partes procesales? O en un juicio de pensión alimenticia, ¿quiénes son las partes procesales? El trabajador social, el oficial, el juez o la juez, ¿ya? Los psicólogos. Y también se incluyen dentro de esas partes procesales el actor y el demandado. Pero sujetos procesales como tal, solo son el actor y el demandado, ¿ya? Entonces, al final, existe esa connotación y esa diferencia de partes procesales y sujetos procesales. ¿Me explico? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Me explico? Cuando hablamos de parte procesal, pues obviamente, es lo que acabo de explicar, lo que se refiere a las personas que intervienen como tal. Aquí es otra definición. Ustedes aquí van a encontrar bastantes criterios jóvenes o bastantes aspectos o diferencias. Hay algunos que dicen que la parte procesal, pues obviamente, o en el sentido más amplio, la parte procesal son esas personas que lo que acabo de explicar, los que no tienen interés. Entonces, la doctrina más acertada es que los sujetos procesales son los que participan, los que están relacionados, y las partes procesales, pues obviamente, son los que intervienen. La inspección, los peritos, los expertos, los jueces, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen una participación específica en el proceso como tal. ¿Alguna duda de lo que acabo de mencionar? Eso está fácil, ¿verdad? Sí, Lick, va bien explicado. Sí, gracias, Alexander. Si tienen alguna duda, pues me avisan, ¿oyeron? Gracias, Lick. Los sujetos procesales y las partes dentro del trámite del juicio. ¿Ya? Los sujetos procesales, sindicato de trabajadores y sindicato de patronos, o el patrono como tal. Y alguien que me lea el artículo 377 del Código de Trabajo, por favor. Artículo 377. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro,
Los interesados, si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados, que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente al referéndum. Si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la presentación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Muchas gracias. Entonces, ¿qué significa eso? Que las partes procesales, obviamente, son todas las personas que intervienen en el proceso. Y los sujetos procesales, pues obviamente son las personas que de una u otra manera son las que promueven el proceso. Y aquí pues está la explicación que se trata de un conflicto promovido por un grupo de trabajadores no sindicalizados. Ya lo hemos repetido bastante, pues obviamente se va a dar. ¿O quiénes son las partes procesales en un grupo no sindicalizado? La coalición de sus trabajadores, es decir, el grupo coaligado a través de su delegación. Y esa delegación va a ser el comité ad hoc, ¿ya? Y el patrono, legalmente, obviamente, por ser el dueño de la empresa, a través de su representante o él mismo. Y aquí hay otro tema muy importante. Si se trata de trabajadores, pues obviamente sindicalizados, estamos hablando de los trabajadores que tienen o un sindicato que tiene su asamblea general, su comité ejecutivo, que es el que representa, pero no necesariamente el comité ejecutivo es el que va a establecer, que a eso se le llama la comisión negociadora. La comisión negociadora es, apúntelo, que esa es pregunta de la vida y pregunta de privado. La comisión negociadora son esas personas que de una u otra manera son delegados por los sindicatos. No se duerma, Mara, no se duerma, Martita. Por los sindicatos, al final, ya vamos a terminar, 5 son representantes delegados por los sindicatos para que puedan negociar el pacto colectivo. ¿Me explico? Eso lo vamos a ir viendo en su momento en el artículo 382. Eso no tengan pena ustedes. ¿Y cómo se acredita la personería de las partes? Porque aquí ya estamos hablando de un tema eminentemente procesal. ¿Cómo se va a acreditar? Dios mediante logremos regresar a clases antes de esto. Ahí vamos a hacer el simulacro, jóvenes. Alguno de ustedes va a tener que ser juez, alguien que tenga madera para ser juez. Y vamos a hacer el simulacro de alguien que sea el juez, alguien que sea los jueces de hecho, ¿ya? Alguien que sea representante de patrón, representante de trabajador. Y vamos a hacer el ejercicio para que ustedes logren comprender cómo es en la vida real este tipo de procesos. Es muy bonito, la verdad. Entonces, ¿cómo se va a acreditar? La personería se acredita, uno, cuando es un grupo coaligado a través del acta de constitución. Y aquí sí vamos a leer, por favor, el artículo 381. ¿Lo leo, Lick? Hágame la campaña. Artículo 381. El pliego de peticiones. Ha de exponer claramente en qué consisten estas y a quién o a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de patronos o de trabajadores que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos prestan sus servicios y el nombre y apellido de los delegados y la fecha. La solicitud debe contener el juez al que se dirige, los nombres, apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones, que debe establecerse en la población en donde tenga su asiento el juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección en donde debe ser notificada esta, la indicación
de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme las reglas de los artículos que preceden. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Inmediatamente dará trámite a la solicitud. Gracias. Ahora el 374, por favor. Artículo 374. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables. Componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren, el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos, a la mayor brevedad que le sea posible. Ahora léame, por favor, el 376. Ya con esto finalizamos. Artículo 376. Cada vez que se forme uno de los consejos o comités de que habla el artículo 374, sus miembros lo informarán, así a la Inspección General de Trabajo, mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. Gracias. Pregunta de examen. ¿Gozan de inamovilidad los grupos coaligados? No. ¿Por qué ahora tan parca? Dígame, ¿por qué no? Parca es parca, claro, para que no va a pensar. Parca es, o sea, no a rajatablas, pues yo sé que no, pues, pero ¿por qué no? A eso me refiero. Porque como solo están cualificados, licenciado. ¿Qué manda? Licenciado. Porque como grupo no tienen un registro como tal, entonces únicamente aplica la inamovilidad para los sindicatos. Así es. ¿Alguien más? Mónica iba a hablar, creo, Aurora. Sí, yo iba a decir lo que dijo Rosita, que ellos no tienen personalidad jurídica y son temporales, son de carácter temporal. Así es. Esa es la respuesta. Pero ahí la contestan en el examen, pues, porque contestan otras cosas que no deben de contestar. Entonces, bueno, jóvenes, vamos a dejarlo de acá porque faltan 2 minutos y así respeto. ¿Qué clase tienen ahorita? Dígame, a ver. Tenemos administrativo LIC. Ok. Adelante, ver. Licenciado, solo tengo una duda. Como es algo temporal los comités, pero mi pregunta va más en esto. Si en una empresa existe un sindicato, ¿sería necesario un comité? Lo que pasa... Así, disculpe, dale. Ajá, o sea, estando un sindicato ya constituido, pero resulta que se da esta litis, este conflicto. ¿Sería necesario llegar a un comité ad hoc o solamente por la vía de los sindicatos? Gracias. Creo que no se preocupe, eso ya es la práctica. Creo que fue con Mónica que hablamos eso, no sé si fue con Mónica. Existen en salud 46, 47 sindicatos y obviamente los médicos hace un buen tiempo se organizaron, le pusieron grupo profesional, pero no es un grupo profesional, sino es un comité ad hoc como tal, y obtuvieron mala negociación. Pues yo hubiera sido el patrón, no les digo que no por soberbio, sino porque ya existe un pacto colectivo vigente. Pero sí se puede, Obed y compañeros, porque el sindicato, pues obviamente hay personas que no van a estar a favor de lo que el sindicato establece. Entonces, sí, de una u otra manera, se puede formar un grupo coaligado. El problema es que no va a proceder
esa negociación, porque si yo fuera asesor del patrono, le dijera, mira, el pacto colectivo de conformidad con el artículo 51, el propio pacto está vigente, entonces no podemos otorgar mejoras salariales hasta que el pacto no esté vencido. Por ahí los agarraría yo. Pero sí se puede, ¿yo ves? ¿Lo ves? Ya se me fue a ver. Bueno, vaya. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Lick, solo con una preguntita así acerca del trabajo, de que como yo no recibí clases con usted anteriormente, entonces por eso le pregunto, con disculpa. ¿Es individual o es así en grupo? Uy, Byron, perdón, a mí el COVID me dejó sordo y no le escuché. Como por ejemplo, sería en el caso del trabajo que usted dejó, ¿es grupal o es individual? Byron, lo dije como 10 veces. Es un trabajo grupal de 10 personas. Se organizan en grupos de 10 personas, por favor. Muy bien, Lick. Sí, Lick, solo última preguntita. Como por ejemplo, yo le mandé mi modificación, yo soy el que le mandé la modificación acerca de mi nota de parte del bufete, ¿va? Entonces no sé si se pega el micrófono, pero no le escucho y aparte soy algo sordo. Qué pena. Acerca de, como por ejemplo, de mi modificación de mi nota, ¿vale? Disculpe la molestia, porque como más o menos como el 24 toca la segunda retrasada, entonces solo me dijeron de que me eliminara la nota, ¿va? O sea, solo llevar la notita, ¿va? Porque eso ya se encargan ellos. ¿Será que se puede quedar conmigo, Byron? Pero no le capté mucho. Está bien, porque me voy muy bien. Bueno, jóvenes, si gustan, me quedo platicando yo con Byron. El jueves nos miramos a las 6 menos 5, 6 en punto. Y pues bueno, nos miramos el jueves primero, deseo yo. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Bendiciones. Gracias. Ahora sí, Byron, dígame, ¿qué pasó? ¿Me escucha? ¿Ahora sí me escucha, Lick? Sí. Bueno, Lick, yo disculpe la molestia que le estoy robando unos minutitos más, pero acerca de la... Perdone, Byron. Hábleme, gríteme, por favor, porque no le capto. Es que usted habla muy quedito, muy bajito. Lick, como por ejemplo, yo le estoy hablando acerca de mi modificación de la nota, porque como me toca para segunda retrasada, para someterme a una segunda retrasada con usted, aunque ya tengo ganada la nota pues con usted, que no hay ningún problema. El problema es acerca de los